¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Como todos los lunes, tenemos el gusto de estar con ustedes. Rafael García Villegas, sí. Güemansi Rodríguez. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te va? Ya se te extrañaba, amigo. Bienvenido de nueva cuenta. Muchas gracias. Qué muchas gusto gracias. verte sano ya de nueva cuenta en este estudio. Pues no nuevo, pero ya pero completo. Buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y gracias por acompañarnos. Hoy, entre otras cosas, vamos a estar platicando de fotografía, de música. Tendremos, hablando de música, el aniversario número 36 de Jesús Suaste, que lo celebró el pasado fin de semana en el Palacio de Bellas Artes. Y además estaremos hablando de historieta, la segunda feria de historieta de autor, y a propósito de todo esto, con el hashtag Noticias22, los estamos invitando a interactuar. Platíquenos, ¿cuál es su historieta favorita? Ahí lo tienen en pantalla. Híjole, bueno, esto da como para una larga conversación que ya estaremos ahí compartiendo con las respuestas que nos manden a el hashtag y a la dirección de Noticias 22. Vamos a tener también teatro. Rafael Enrique Singer nos adelanta un panorama de lo que será este 2018 con la Compañía Nacional de Teatro. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con fotografía, Rafael. Fíjate, recordarás que cuando estábamos en el Festival Cervantino, como parte de las actividades del festival en materia de artes plásticas, hubo una muestra con el trabajo de Rodrigo Moya. De hecho, hace medio siglo este gran fotógrafo emprendió una travesía a Cuba, escoltado por Eduardo del Río y el periodista Froilán Manjarres. Así es, y lo que vamos a ver a continuación, lo que vamos a compartir con todos ustedes, es parte del trabajo que hizo este destacado fotógrafo. La Revolución Cubana cumplía su 5º año y estaba en plena efervescencia cuando un joven Rodrigo Moya fotografió el día a día en sus calles, así como a sus principales escenarios y sus líderes como el legendario Ernesto Che Guevara. Casi 50 años de tomadas estas fotos, 48 exactamente. Es primera vez que se exhiben en la Ciudad de México. Fue una impresión formidable, yo creo que de las más impactantes en mi vida, porque no había ido antes a Cuba, pero seguía la Revolución Cubana desde que el Grama iba en camino, que uno pensaba, qué locos chamacos, ¿no? Meterse en un barco a tirar a un tirano, ¿no? Viajar a Cuba fue un deslumbramiento y la idea era hacer un libro sobre Cuba, junto con Rius, el caricaturista recién fallecido, y un muchacho excelente redactor y escritor, que ya murió también. El penúltimo día que estábamos, llegó una muy guapa miliciana con su Makarov a la cintura, nos sacó de la siesta y nos dijo que nos estaba esperando el comandante Che Guevara, que teníamos que estar ahí en 10 minutos y que teníamos solamente 15 minutos para platicar con él. Cuenta Rodrigo Moya que los 15 minutos se convirtieron en 2 horas. Aunque la muestra Cuba 1964, La Revolución en Marcha, se inauguró en el marco del Festival Internacional Cervantino en octubre pasado, aquí en el Museo de Historia de Tlalpan se presenta una selección más amplia. Noticias 22, Irma Gallo. Y por sus aportaciones en el desarrollo dancístico de nuevos talentos en el estado de Guerrero y cerca de 60 coreografías, el bailarín Serafín Aponte fue galardonado con el reconocimiento Danza UNAM 2017. Me lastima la manera de cómo ciertos compañeros en últimas fechas se nos han ido en una situación muy vulnerable, sin posibilidad de poder tener los servicios médicos para poder tener la posibilidad de continuar en esta vida. Con estas palabras, Serafín Aponte dedicó el reconocimiento que le otorgó Danza UNAM por 35 años de carrera. El hecho de que me reconozca la UNAM es muy importante, es nuestra máxima casa de estudios, y también mis colegas. Creo que fue una parte también indispensable. 9 organizaciones de Guerrero fueron las que me postularon.
Ha sido un recorrido en donde yo he tenido que ir como confirmando que mi cuerpo es una vía, una forma de expresión y que de alguna manera de todo se nutre, ¿no? El cuerpo es memoria, la memoria está en el cuerpo y con esa reflexión ahora viajo, ¿no? O sea, pensando en esto, en esta pregunta, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy y hacia dónde voy? Originario de Guerrero, Aponte fue fundador de Barro Rojo, compañía emblemática de la danza nacional, y en los últimos años se ha dedicado a investigar y plasmar en su trabajo nuestra raíz negra. La cultura negra para mí es un espacio de reivindicación de la pluricultura que tenemos en el país y que tenemos que seguir generando espacios en donde nos reconozcamos todos, etnias distintas, razas distintas, y que nos permitan generar una propuesta hacia el mundo, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bajo la dirección de Enrique Singer, la Compañía Nacional de Teatro se ha trazado como metas para el año en curso trabajar con compañías independientes y seguir explorando en nuevas formas de hacer teatro, así como concentrarse más en la dramaturgia mexicana. Enrique Singer, titular de la Compañía Nacional de Teatro, da a conocer las principales líneas de acción para el primer semestre del año de la institución e incrementar el repertorio de obras de autores nacionales es uno de los principales proyectos. La dramaturgia mexicana es muy poderosa y lo ha sido en toda su historia. Prácticamente desde que se inició el país, que se inició el teatro al mismo tiempo, ha habido grandes dramaturgos. Y la Compañía Nacional de Teatro creo que tiene el deber de protegerla, de auspiciarla, de darle un impulso. Entonces vamos a trabajar predominantemente con dramaturgia mexicana, sin descuidar, por supuesto, teatro clásico y teatro contemporáneo. El contar con un elenco estable ofrece a la compañía posibilidades metodológicas de creación que no se utilizan fuera de la compañía. Esto nos permite a nosotros formas de creación teatral que son distintas. Entonces queremos trabajar con dramaturgos mexicanos, pero al mismo tiempo queremos que trabajen ellos con la compañía y que las obras se vayan haciendo en laboratorio. De estos laboratorios surgirán las obras Instrucciones para llegar al cielo, escrita y dirigida por Benjamín Kahn, basada en el decálogo de Krzysztof Kieślowski, El origen del mundo, escrita basada en el Memorial del Engaño de Jorge Volpi, que será dirigida por Mario Espinosa, y Latir, escrita por Bárbara Collio, una obra sobre la vejez que dirigirá la británica Debbie Hannan. Aparte de eso, bueno, tenemos también un nuevo proyecto en donde nos acercamos a los jóvenes. En primer lugar, nos acercamos al lenguaje que las nuevas generaciones están proponiendo aquí y en el mundo. Es decir, un nuevo tipo de teatro. Hay una joven generación que viene empujando muy fuerte y proponiendo teatralidades distintas. Del repertorio de la compañía vuelve a escena obras como Numancia, Enemigo del Pueblo, El Malentendido y la saga de Luisa Josefina Hernández, Los Grandes Muertos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Rica la propuesta teatral, hay que acercarnos a esta oferta que tiene la Compañía Nacional de Teatro. Y antes de irnos a la pausa, Weyman, ya estamos recibiendo esta retroalimentación. Yo ahí cometí una pifia a la hora de subir el avance. Memín Pinguín de Yolanda Vargas Duché es el nombre correcto de esta tira cómica, de esta historieta mexicana. Pero la respuesta que nos está llegando aquí, vamos a pedir a producción que nos la ponga en pantalla. Se trata de Darío Bocanegra y él dice que Mafalda es indiscutiblemente esta historieta favorita. Y ahora yo estoy leyendo, Rafael, justo en este avance que hicimos en Twitter, Paco Mares dice precisamente que él va más acorde a su época, Memín Pinguín.
también habría que evocar y traer a cuento las historietas que no necesariamente se generan en México y que van pasando por distintos autores, distintos guionistas, que le van dando distinto carácter también a los personajes. Así es. Bueno, la plática es súper interesante, así que los invitamos a que se sigan poniendo en contacto con nosotros a través de esta pregunta que se ha lanzado, ¿cuál es su historieta favorita? Y bueno, iremos comentándolo a lo largo de Noticias 22. Fundamental poner el hashtag Noticias 22 para poder interactuar. Una pausa y regresamos. Continuamos aquí en Noticias 22 y ahora vamos con la pasión por compartir el quehacer científico. Este es un rasgo específico del trabajo del personaje que vamos a presentar. Así es, nos referimos a Carlos Galindo Leal, quien ahora nos invita a enamorarnos de esa riqueza natural de nuestro país. Peces, cactáceas, orquídeas, hongos, helechos y otros seres vivos fueron el objeto de interés de Carlos Galindo. Esta curiosidad ha dejado más de 100 artículos. Una selección ha sido reunida para el libro Mexicanos por Naturaleza, editado por Paralelo 21 y la Secretaría de Cultura Federal. Yo pienso que todavía hay tanto que no valoramos, tanto en el patrimonio natural como en el patrimonio cultural, y por eso aquí la idea es pues que la gente se asombre, lo principal, que se asombre, que se motive, que se enamore de nuestras plantas y animales. Son 36 capítulos. Al final hay uno que es como una conclusión, en donde habla de nuestro impacto sobre el planeta y en México en particular, pero todo el desarrollo es pasar por los diferentes reinos. Galindo hace énfasis en la conservación de estas especies y el peligro en el que están por su explotación y tráfico ilegal. Si un capítulo se trata de los cactos, entonces te platica cuántos cactos hay en México, en el mundo, cuáles son endémicos, por qué está un cactus en la bandera mexicana, qué hacemos con los nopalitos, las propiedades medicinales del nopal, las tunas, etcétera. Entonces, en ese sentido es muy divertido, porque yo creo que sí te va a dar una idea más profunda de qué es la naturaleza de México. En cada capítulo se toca el tema de la conservación de ese grupo, ¿no? Si hablamos de las cactáceas, en donde hay un tráfico ilegal muy fuerte y la gente compramos plantas sin ni siquiera preguntar de dónde provienen, ¿no? Ahí estamos todos metiéndonos en problemas, estamos demandando algo que no es legal. Entonces, en cada capítulo yo platico de cuántas especies de ese grupo, de esa familia, de ese orden, de esa clase, están en nuestra lista, que es la norma 059 de especies en riesgo. Durante la presentación del volumen, a la cual acudió José Sarucán, se destacó la importancia de la conservación y estudio, ya que muchas especies logran compuestos químicos que pueden servir al hombre. Aún en las ranas, que también platico de esto, se han ido descubriendo una cantidad de sustancias químicas en la piel, porque las ranas no tienen plumas, no tienen pelo, no tienen escamas para protegerse y se protegen con química. Y producen sustancias químicas impresionantes, más de 200 sustancias en la piel de una especie, y muchas de ellas son muy benéficas para aliviar algunas enfermedades que tenemos. Hemos perdido ya especies que sabíamos que eran benéficas y que se extinguieron. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, la pregunta que hemos lanzado aquí en Noticias 22, invitándolos a que participen y nos den a conocer cuáles son las historietas que más les gustan, sus predilectas, tiene que ver con algo que ocurre en la Alianza Francesa. Claro, el cómic francés es completamente diferente, ¿no? Tenemos ahí el caso, por decir algo, de Moebius, quien hizo, entre otras cosas, el diseño de arte del Quinto Elemento y que estuvo a punto de hacer el diseño de arte de Dunas, que nunca se filmó, bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky. Pero dejando esto de lado, los invitamos a que vean qué es lo que está haciendo allí la Alianza Francesa, que en México festejó la labor de los artistas de las viñetas en una feria en la que pudimos conocer el trabajo de algunas de las más destacadas historietistas de nuestro país. Por segunda ocasión, la Alianza Francesa y la revista Marvin presentaron la Feria de la Historieta de Autor, que se realizó simultáneamente al Festival de Angoulême en Francia.
Por esta segunda edición tenemos como 3 editoriales, G-Books, Sexto Piso y La Cifra Editorial. Y también tenemos 25 expositores que son historietistas independientes, son mexicanos y tenemos también una artista francesa. Durante esta jornada se inauguró la exposición Sin pedir permiso, Viñetas sin Dios ni amo, que muestra el trabajo de historietistas mexicanas como Liceis, Atenea CB y Nuri M, entre otras. Uno de los criterios principales para la selección de las autoras de esta exposición fue, bueno, el primero fue que fueran solo autoras, entonces decidimos elegir solo mujeres en esta ocasión y digamos, evidentemente como la siguiente criterio era que fueran autoras como con una producción gráfica ya con un discurso narrativo fuerte. En Marvin la sección de historieta de autor existe yo creo que ya cerca de 8 años y nos parecía muy importante, bueno nos parece muy importante, no nos parecía, crear un espacio para los autores mexicanos que son independientes, que son propositivos. Asimismo, se presentó el libro Hacer la Patria de la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara, escrito por Cecilia Cune e ilustrado por Rodrigo B. Ponce. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, ahí tienen ustedes, esto es lo que ocurrió en la Embajada, en la Alianza Francesa, que este tipo de encuentros los ha hecho con regularidad y ahí es donde hemos podido también descubrir mucho de lo que está ocurriendo en la actualidad en la historieta francesa, que es una también de las más interesantes. En Argentina y en Francia ocurren cosas interesantísimas en la historieta. Nos acordábamos de las aventuras de Tintín, las aventuras de Tintín, como se conoce aquí en México, pero también en España Maitena, a propósito de historietistas. Maitena, Argentina, que vive en España, que publica, no sé si todavía está en El País Semanal. Sigue publicando por ahí eventualmente, y bueno, en México ni qué hablar, y en grandes ilustradores, coloristas y por supuesto guionistas, participando en las 2 cadenas más importantes de Estados Unidos, que son DC y Marvel, entre ellos el maestro Morales, y los grandes argumentistas como Alan Moore. Alan Moore o también Neil Gaiman, que después hizo el guión de Coraline, la película de animación en stop motion, grandes personajes, y también hay unas cosas súper interesantes. Por ejemplo, si les interesa Lovecraft, hay unas versiones argentinas de las obras de Lovecraft en historieta, también fabulosas. Oye, aquí en México, inolvidable Bef, con estos grandes trabajos que nos han regalado también de novela gráfica. Y ya tenemos respuestas en el hashtag Noticias22, lo cual celebramos y agradecemos. Este caso es Juan E. Ortega Rousset, que nos dice: el cómic de mi infancia, así soy. ¿Y qué? Bueno, eso no lo recuerdo yo. Sí, no lo identifico, pero también hay que recordar y subrayar que en México hubo una cantidad enorme de historietas que además se han ido perdiendo al paso de los años, ¿no? Lamentablemente. Ojalá nos puedas tomar una captura de pantalla de alguna de las portadas o algún ejemplo de esta historieta, si soy y qué, para compartirla con los amigos del auditorio, hashtag Noticias22, y nos vamos a más información. Desde el ámbito de la gestión cultural, un grupo de especialistas busca nuevas rutas para construir ciudadanía con la experiencia que nos dejaron los sismos del año pasado. Territorios Culturales es un proceso que busca reconocer y visibilizar estrategias y herramientas que propicien el diálogo y el conocimiento colectivo para construir ciudadanía desde la gestión de lo cultural después del sismo del 19 de septiembre. Empecé a convocar distintos grupos de la ciudad. Primero a mis alumnos que estaban muy agobiados y luego poco a poco gestores de distintos ámbitos, mirando cómo generar un colectivo alrededor de la idea de pensar en la memoria, en los presentes o la actualidad y un poco en los futuribles, ¿no? Cómo hacer futuros posibles desde la cultura, pensando que el territorio cultural es central para la vida. A partir de la emergencia, la población civil participó de una u otra manera, sobre todo en redes sociales, en la ayuda a gestionar dónde y qué tipo de ayuda se necesitaba y qué o quién estaba ofreciendo ayuda. A partir de ello es que surge Territorios Culturales, ¿no? Como una manera, pues eso, primero de conglomerar y un poco catártico
y después para buscar propuestas para justamente los barrios, las colonias y los territorios, ¿no?, que habían sido afectados por los sismos. Entonces, ese es el origen de Territorios Culturales. En sesiones previas se ha reflexionado en torno a memorias y colectividades y ciudadanía. La primera, obviamente, además, fue un poquito de mes y medio después del sismo, entonces fue una sesión, pues obviamente muy emotiva, ¿no?, donde las personas decían, bueno, es que fueron varios sismos, ¿no?, el físico y todo lo que se movió alrededor. En la reciente sesión se han indagado alternativas y rutas desde la gestión cultural para generar procesos sostenibles a partir de especificidades territoriales, como por ejemplo, que coloquen en el centro la construcción de ciudadanía y permitan vislumbrar colectivamente futuros posibles. Realmente Territorios es un espacio de autoconvocatoria de la sociedad civil. Se ha movido fundamentalmente en redes, fundamentalmente, digamos, Facebook, un poco de Twitter, etcétera, pero teníamos un principio, bueno, yo trabajo con ese principio más bien, y es despacio que tenemos prisa. No tenía sentido convocar a todos los artistas de la ciudad, a todos los gestores, vamos a movernos ya sin un plan de acción, sin conocernos, sin construir lo que llamamos el nosotros. En estos conversatorios, algunas voces han narrado sus aprendizajes de largo aliento en este tema y otras sobre cómo emergieron para solventar necesidades durante los días posteriores al sismo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ahí tienen ustedes, esto es parte de lo que significa reconstruir, reconstruirse, reconstruirnos después del sismo, que es un trabajo muy largo y que recalcamos, requiere también el trabajo de todos para avanzar en las siguientes etapas, que requiera no solamente la gente, que estamos hablando de las necesidades diarias, urgentes, cotidianas, sino también de lo que nos da identidad. Y eso tiene que ver con lo que vamos a presentarles. A lo largo de este 2018, Noticias 22 va a dar un seguimiento de los principales avances en la restauración del patrimonio cultural y artístico afectado por los sismos del año pasado. Y hoy vamos a visitar la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en la Colonia Guerrero. Estamos en uno de los templos más simbólicos e importantes de la devoción mariana en la Ciudad de México, el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Este edificio tiene una de las raíces más importantes en el culto mariano promovido por los evangelizadores franciscanos. En 1580, la Ciudad de México sufrió una inundación y se encontró una imagen de la Virgen. Es el cacique mexica Izayoque, convertido a la religión católica, quien mandó hacer en 1607 una capilla para la imagen. Es hasta 1808 que se construyó otro templo, pero sería entre 1885 y 1890 con Emilio Dondé, quien replanteó el santuario reconstruyendo la cúpula principal. En 1928 se modificó la cimentación por los daños estructurales y hundimientos diferenciales. Para 1940, Federico Mariscal modifica la fachada colocando una escultura en cantera representando a Nuestra Señora de los Ángeles. Sin embargo, él también detecta las afectaciones en los muros y en bóvedas y propone un refuerzo en las bóvedas con grapas de concreto y aumentar la dimensión de los muros laterales, en donde se le da mayor sección para contener el empuje de la cúpula. De 1940 a 1985 el edificio resiste todos los embates, resiste el hundimiento diferencial. Sin embargo, del 85 al día de hoy se empiezan a acelerar los hundimientos y empiezan a manifestarse agrietamientos en muros y en arcos. El sismo del 19 de septiembre del 2017 causó severos daños. La cúpula se movió y fracturó completamente uno de los gajos. El domingo 24 volvió a temblar y a las 4 de la tarde se vino abajo parte de la cúpula. Esto ocasionó que el peso sea soportado por los muros y no por los pilares centrales. Originalmente era de viguería y era muy sobrio, era muy sencillo. Se le fue dando un carácter monumental, muy arquitectónico de la época, ecléctico, y pues no sufríamos todavía la extracción de los mantos freáticos
tan grave como se da actualmente en la ciudad, y el edificio estaba relativamente estable en su estructura, hasta que a inicios del siglo XX se comenzó a inclinar hacia el sur y la cúpula de enormes dimensiones, de una belleza estética impresionante, en donde es una cúpula que no tiene tambor, es una cúpula que descarga su casquete sobre nervaduras y óculos, excedía la capacidad de carga de los muros. Los óculos tenían 8 emplomados o vitrales. Con el sismo se perdieron 2 y los restantes fueron retirados y se mantienen bajo el resguardo de la Secretaría de Cultura. Hay 4 lienzos representando a los evangelistas que no pueden ser retirados hasta que la estructura no esté consolidada y no se ponga en riesgo a los restauradores. Al caer la cúpula y el orbe, se fracturó el piso y se descubrió una acequia que contenía agua. El camerín de la Virgen, hoy sacristía, solo presenta faltantes de pintura en la parte superior, pero las filtraciones de agua de los mantos acuíferos tienen inundado un sótano. Con el apoyo del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales Fonden, se colocaron estructuras metálicas para asegurar el edificio y hacer estudios de geotecnia y mecánica de suelo para estabilizar la superficie y controlar el hundimiento del templo. Es un trabajo prácticamente de una tomografía de la estructura general para determinar los criterios de estabilización y los criterios de restauración de la cúpula, que sería la última etapa. Este edificio es tan importante y tan venerable y tan sano en su negarse a colapsar, que nos da pie a plantear una nueva percepción de la restauración como ejemplo de un análisis integral. No se puede restituir la cúpula si no tenemos previamente los estudios integrales del comportamiento de la estructura. Los trabajos para restaurar la iglesia tomarán tiempo, pero la imagen principal se encuentra resguardada y sin daños. La imagen está perfectamente conservada, no presentó daños, está en una situación prácticamente aislada y pues prevemos que va a ser también objeto de una intervención por las instituciones, en donde el día que se vuelva a abrir a culto, pues va a ser el punto focal y el renacimiento de toda la devoción de la colonia Guerrero. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, perdóname, Rafael, adelante. Bueno, es que lo que quería comentar es que, Rafael, cuando estamos viendo estas imágenes que, por supuesto, forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y que nos dan identidad, de esa misma forma en que hay cosas que no se pueden reconstruir y otras que nos tomará tiempo volver a levantar para mantenernos e identificarnos como grupo, también es igual con las personas, también es igual con las familias, también es igual con los pueblos, y aunque el furor de ayuda tras los sismos del año pasado ha bajado, pues sí los invitamos a que pongan atención en los lugares que ustedes deseen. Créanme que todavía falta muchos lugares para que la situación se aproxime a lo más normal posible. La contingencia no ha acabado, por eso también este ímpetu por ayudar a quienes lo necesitan tampoco debe frenarse. Hay muchas comunidades aisladas, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero, sí, que todavía requieren de este apoyo y hay que sumarnos, a pesar del tiempo, para seguirlos apoyando para que salgan cuanto antes. Así es. Bueno, vamos a una pausa, Rafael, pero tenemos algo pendiente, ¿verdad? Así es, la interacción con ustedes que amablemente nos están respondiendo. Ahora es Luisinho, que dice que Calimán particularmente disfrutó mucho esa tira cómica y sobre todo porque la escuchó en radio todavía. Un personaje que inclusive saltó a la televisión y al cine. Exactamente, es de estos momentos de la historieta como Chanoc, que de la historieta pasa al cine y que en el caso de Calimán tuvo un éxito enorme en la radio. Hay otra historieta mexicana, Fantomas, que estuvo ahí con guiones de Paco Ignacio Taibo. En uno de los capítulos incluso aparece Cortázar hablando por teléfono él desde París, Fantomas desde México, investigando el caso de la desaparición de bibliotecas. Se anuncia que Fantomas estará de vuelta en algún momento a la historieta.
Y por ahí también nos comentaban en otros tweets Simón Simonazo, algo más rudo para aquellos de lecturas más agrestes. Ahí está también la evocación y el recuerdo. Hashtag Noticias22. Seguimos esperando sus respuestas. ¿Cuál es tu historieta favorita? Ya volvemos. Continuamos en Noticias 22. Los fotógrafos tomamos partido, asegura el fotoperiodista David Bacón, quien ha documentado en el transcurso de 4 décadas la vida de quienes lograron cruzar el río Bravo, jornaleros, agrícolas que viven de la pizca y trabajan de sol a sol. Estas imágenes han sido captadas por una lente que por casi 40 años ha atestiguado la historia y vida de los migrantes en la costa oeste de los Estados Unidos. Es la lente de David Bacon, que ahora se plasma en el libro En los campos del norte y en la que presenta 302 imágenes. Mi manera de trabajar es tomar fotografías que yo les llamo una averiguación de la realidad o en inglés un reality check. Para mostrar las condiciones actuales de trabajo, de la vida cultural, todos aspectos de una comunidad. Y también estoy entrevistando miembros de esas comunidades, entonces el libro también contiene narrativas de varias personas describiendo sus experiencias y también analizando a su situación como migrantes en los Estados Unidos. Estas 10 narraciones complementan una visión particular del ejercicio fotoperiodístico, en cuya trayectoria se conjunta, además de la fotografía, un activismo de ya también larga tradición. Yo fui organizador sindical en los Estados Unidos, quiere decir que yo ayudaba a la gente a formar sindicatos en la industria de costura, pero también en los campos. Yo trabajaba con el sindicato de César Chávez, la Unión de Campesinos que se llama, por varios años en las 70s. Eso es cuando yo aprendí un poco de la vida de la gente en el campo. Las imágenes contenidas en el libro fueron captadas entre los años 2001 y 2017. Para Bacon, el ejercicio periodístico de esta naturaleza cobra mayor importancia ante las amenazas de deportación del gobierno de los Estados Unidos hacia la comunidad migrante. No pretendo ser neutral. Yo estoy a favor de la gente, estoy tratando de utilizar esta documentación para ayudar a la gente en sus esfuerzos para conseguir justicia social en los Estados Unidos. Y entonces eso es particularmente importante en la época de Trump porque tenemos un gobierno ahora que está haciendo amenazas a la gente migrante en los Estados Unidos. Yo trabajo, por ejemplo, en una manera cooperativa con organizaciones como Frente Indígena de Organizaciones Binacionales de aquí en México y California, o una asociación de abogados que ayuda a la gente con sus violaciones laborales en California. Entonces es un trabajo que yo llevo a cabo en asociación con esas organizaciones como participante. Y mi esperanza es que esas fotos y el libro y los textos serán útiles para ellos. En los campos del norte es una edición bilingüe de El Colegio de la Frontera Norte. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito de estos retratos de la realidad, el doctor en filosofía Pablo Laso Briones dedica su nuevo trabajo a la memoria de John Maxwell Coetzee, cuya obra considera nos enfrenta a este crudo examen de nuestro mundo desigual, sobrecargado de violencia y también de abusos de poder. ¿Cómo es que los imaginarios de las novelas de John Maxwell Coetzee pueden provocar una resistencia cultural y política? En su narrativa, el escritor sudafricano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2003, construye personajes depresivos o decadentes y los ubica en escenarios que cuestionan los discursos políticos y culturales, así como las prácticas del poder. Racismo, guerra, injusticias y autoritarismo son algunos de los temas que pueden leerse en libros como Informe Vietnam o Diario de un mal año. Una reflexión literaria y filosófica de la obra de Coetzee pueden encontrarse en el libro Los Imaginarios de la Resistencia del investigador Pablo Laso. El libro nace
a partir de la inquietud de pensar críticamente la sociedad, de pensar críticamente cómo podemos responder a regímenes totalitarios, a regímenes de injusticia, y de esto tratan las novelas de Coetzee. El libro quiere probar que a partir de los imaginarios que plantean las novelas, de los imaginarios literarios, se puede hablar de una resistencia al sistema. Y esto es lo que yo quisiera probar también de Coetzee, que en sus novelas está un disparador de la acción, que no es una simple evasión, sino que respetando todas las reglas literarias de la buena escritura, empujan al lector a repensar su propia realidad, a hacerse un espejo con ella y a despertar. Lazo analiza las 15 novelas que hasta ahora ha publicado Coetzee, como Tierras de Poniente, Desgracia y Verano, y traza un mapa narrativo de interpretación de la obra del Nobel, mapa para el que el mismo Coetzee escribió un prefacio. Es una reflexión sobre la censura, que no está publicado más que en este libro, y la novedad de este prefacio es que Coetzee cuenta cómo fueron tratadas sus novelas, las principales novelas, Esperando a los bárbaros, Vida y época de Michael K. y otras, cómo fueron tratadas en Sudáfrica por los censores. Entonces aquí ventila una hipótesis, que es la censura nos hace algo a nivel psíquico, que es inseminarnos la prohibición sin necesidad de ningún vigilante. Coetzee, Los imaginarios de la resistencia es una publicación de Editorial Acá. Noticias 22, Karen Rivera. Así es, bueno, ahí tienen ustedes esta obra en torno al trabajo y los mundos de Coetzee, que hace 2 años, más o menos como por esta época, ¿no, Rafael? Febrero, marzo, estuvo aquí en nuestro país y recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Iberoamericana. Premio Nobel de Literatura en 2003, un sudafricano también con nacionalidad australiana, y valdría la pena subrayar este libro extraordinario de correspondencia que tiene con Paul Auster, también el del mal año, que es otra gran recomendación, pero acercarnos desde esa perspectiva para conocer las aristas que puede tener Coetzee es muy interesante porque nos ayuda a leerlo de una manera distinta. Y también la presencia y el papel que juegan los personajes animales en su obra es otra cosa interesantísima. Ahí está, que el 9 de febrero cumple 78 años. Uy. El maestro John Maxwell Coetzee. Ahí está, pues, una felicitación anticipada. ¿Y nos vamos ahora, Weman? Tenemos todavía más. Vamos a leer algo de lo que nos han dicho las personas, ¿no? que están escribiéndonos a propósito de las historietas. Pero antes de eso, vamos a dar una vuelta al mundo. Miles de antorchas llenaron las calles de La Habana, Cuba, teniendo como dirigente al presidente Raúl Castro para conmemorar el 165 aniversario del nacimiento de José Martí. El punto inicial fueron las escaleras de la Universidad de La Habana, en donde estudiantes salieron con banderas. Este año los manifestantes no solo rindieron homenaje al propio Martí, sino también a Fidel Castro, quien encabezó el primer desfile en 1953. Las obras artísticas que se crean a partir de Internet tendrán un espacio en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston, que inaugurará el próximo 7 de febrero la muestra Arte en la Era de Internet desde 1989 hasta hoy, que explora cómo la red ha cambiado los modelos de producción, distribución y recepción del arte. La pintura, el performance, la fotografía, el video y los proyectos web son parte de la exhibición. El Museo Guggenheim de Nueva York ofreció prestar un inodoro de 18 quilates al presidente Donald Trump, después de que la Casa Blanca pidió prestada una pintura de Vincent Van Gogh para instalarla en la residencia privada de la primera dama. La pieza del artista italiano Maurizio Cattelan funciona completamente y la propuesta surgió por el gusto que tiene el presidente por el oro y los objetos dorados. Bueno, ahí tienen ustedes ese inodoro que primero cuando lo creó Maurizio Cattelan, fue toda una crítica durísima. Él hizo también unas esculturas del Papa que había sido derribado por un meteorito y lo presentó, que también fue algo escandaloso, y algo en torno a la figura de Hitler que también cimbró en Europa esta decisión, que la obra que ya era polémica con la decisión de la curadora, bueno,
reafirma el poder de esa obra. Que originalmente ese inodoro de oro se llamaba Estados Unidos. Así es. Era el título original, y como la curadora ha tenido algunos, del Guggenheim en Nueva York, ha tenido algunas diferencias con Donald Trump, dijo, mira, lo que te podemos dar en préstamo es este inodoro. Y tú sabrás. En fin, seguimos recibiendo sus respuestas con el hashtag Noticias22 a propósito de sus historietas favoritas. Y aquí una, mi estimado Weyman, que también ha sido de las más mencionadas en la cabina de producción. Así es, La familia Burrón, de Gabriel Vargas, que es una de las historietas también más importantes que ustedes pueden encontrar ahora, casi completa, en tomos que publica Editorial Porrúa, que es quien tiene además el archivo de Gabriel Vargas, que dicho sea de paso, la casa en donde nació, en donde vivió, está atrás del Teatro Benito Juárez, ahí en la colonia Cuauhtémoc. En el Callejón del Cuajo. Casi, 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 casi. Con esto nos vamos a una pausa, pero también queremos hacerlo conmemorando 100 años del natalicio de Luis Aguilar, uno de los personajes emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, y con algo que se llama Parece que va a llover. Yo creo que sí la conocen. Ah, parece que sí va a llover. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay se me olvidó el agua. La gente se apresura por las calles de La Habana, el cine se alborota para llenar la palangana. Ay mamá, como yo va a gozar, Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. En casa la quiero yo, ay ma yo la pido en balde. Gracias por continuar con nosotros, y ahora les platicamos que la Bienal Internacional del Cartel en México abrió la convocatoria para su 15ª edición. Son ya 28 años de estimular el impacto social de la imagen. Llevamos ya 28 años haciendo esta edición precisamente en México. Es un evento de carácter internacional, se da cada 2 años, es un concurso de carteles como tal. Este año, la Bienal Internacional de Cartel en México añade una categoría a las 4 que ya existían: cartel socioeconómico. Precisamente porque es un tema de urgencia en el país en el que tenemos que dar esta dinámica a la economía, tanto local, e impulsarla. Que México tiene mucho que decir respecto del diseño. Se puede tanto importar como exportar. Y aprovechándonos de que este año es México Capital Mundial del Diseño, lo que queremos hacer es presencia como evento en estas, digamos, en este rubro. Este año, Amnistía Internacional apoya la realización de la Bienal. Específicamente en el rubro de carteles con carácter social. Creemos que la relación entre el arte y los derechos humanos es intrínseca, es íntimamente relacionada, porque el arte también nos cuestiona, así como nos cuestionan los derechos humanos sobre la realidad, los derechos humanos y el arte siempre están en perspectiva de un futuro mejor. La convocatoria está abierta hasta el 4 de mayo en el caso de trabajos digitales y hasta el 17 de julio en obra impresa. Los resultados se darán a conocer en octubre. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues ya está la convocatoria abierta, así que por favor, si están interesados, léanla, aproxímense y vamos a ver cuáles son los resultados de este trabajo en cartel, que en diferentes momentos del país ha tenido tendencias importantes. El cartel mexicano tuvo una influencia en su momento del arte desarrollado en la República Soviética, también del cartel que se generó en Europa del Este después de la guerra. Hubo una presencia importante en nuestro país, por ahí de los años 50, todavía en los años 60. Vamos a ver cuáles son estos momentos plásticos que refleja el cartel en la actualidad. Y de inmediato me vienen a la mente los que se diseñaron para los Juegos Olímpicos del 68 de nuestro país. Inspirado en el Op Art, que en algún momento decían que tenía que ver con Lance Wyman, este importante diseñador, y que bueno, hace un par de meses estábamos leyendo que no era
del todo cierto que él haya creado absolutamente todo. Una afortunada coincidencia. Tenemos, y a propósito de carteles, algo que está muy vinculado, la historieta, por supuesto, y tenemos esta interacción que agradecemos y celebramos. Compartan con nosotros esta noche con el hashtag Noticias22. Mira, ya esta nos llega hasta con imagen de los super sabios de Guillermo Gutiérrez, que dice que sin duda los más chiflados de todos. Gracias a Guillermo, y vamos a ver otras respuestas. Así es, tenemos más respuestas, fantomas de quien estábamos hablando hace un momento, la amenaza elegante, rodeado por esas constelaciones encarnadas en asistentes, Capricornio, Piscis, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, parte de las historietas que hubo en México, incluso hubo historietas que celebraban a un futbolista, a Borja, cuando Borja estaba en su mejor momento, que después se pasó a la América. Bueno, en ese momento es cuando sacaron el Borjita, había el Capulinita también, Gaspar Enaine del cine llegó a la historieta. A la historieta, y aquí nos comentaba nuestro coordinador de producción, el Chiva Chiva, ¿se llamaba, señor? Chivas, también. Ajá. Otras historietas que se hacían en México. Bueno, Carmatrón, que es también de las robots, importantes, de la familia González, de Óscar González, que le mandamos un abrazo, que ha hecho un esfuerzo enorme por mantener ese trabajo de historieta a través de sus personajes. Carmatrón, su padre, creador de Hermelinda Linda. Otra gran historieta que también hubiera saltado al cine con Evita Muñoz Chachita. Y que entre los extras, y esos ya es para la araña, diría Toby en el cómic de la pequeña Lulú, este es un caso para la araña, entre los extras de la versión cinematográfica de Hermelinda Linda, había bailando un personaje que se llamaba Guillermo del Toro, ahí bailando como extra en esa película. Bueno. En fin, hashtag Noticias22, gracias de verdad por hacerse presentes. Y ya tenemos otro, me comentan otro Twitter que habla precisamente de la pequeña Lulú, si nos los comparten, ahí está. Ahí está, la de pequeña Adriana Lulú. Concepción, la pequeña Lulú. Muchísimas gracias. Y tenemos más información, Webman. Así es, vámonos ahora con música. El barítono Jesús Suaste ha celebrado 36 años de carrera artística en un recital muy emotivo que también evocó al director de orquesta Francisco Servín, quien lamentablemente perdió la vida el pasado viernes 26 de enero. Esto ocurrió en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Este sábado, el tenor Jesús Suaste celebró 36 años de carrera artística en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Es toda una vida dedicada a hacer lo que uno ama, dedicada a realizar la vocación que uno va encontrando en la vida, de las varias vocaciones que uno va encontrando. Esta es una de las más sólidas, de las más fuertes, de las más gratificantes, de las más complicadas, pero es de las que me han hecho muy feliz, ¿no? Y hay un sentimiento muy grande en un año como este, que es un sentimiento de profundo agradecimiento al público, a las autoridades de cultura, a los directores de orquesta, a los colegas, a todos los que me han permitido transitar por este difícil oficio, que es el de cantante, ¿no? El repertorio fue elegido, según el tenor, para satisfacer sus inquietudes artísticas. La primera parte está formada por música centroeuropea. Mi muy acendrado gusto por la canción alemana, por la canción francesa, se ve reflejada en este momento por un grupo de canciones de Franz Liszt. Y en la segunda parte, música iberoamericana, que también ha sido parte de mi vida y parte de un repertorio que a mí, desde que lo escuché, ha sido entrañable. Suaste interpretó obras de Guti Cárdenas y Mario Talavera, entre otros. Acompañó al tenor el maestro Alejandro Vigo al piano. Noticias 22, Irma Gallo.
Bueno, pues a propósito de este aniversario que con este recital celebró Jesús Huaste, hay algo interesante que tiene que ver con las voces. Los cantantes no cantan igual siempre, porque pues la voz es un músculo, y así como el músculo va cambiando conforme nosotros vamos madurando, creciendo y envejeciendo, lo mismo ocurre con la voz. Son colores diferentes que puede lograr un cantante en diferentes etapas de su vida, ¿no? Se va fortaleciendo y después también va rindiendo. Entonces es muy importante, muchas carreras que empiezan de tenores, que es la voz más aguda del registro masculino, terminan cantando piezas de barítonos. Lo mismo pasa con las sopranos, que terminan cantando el repertorio de mezzo, pero esto no implica que sea de menor o menor calidad. Si la voz se va cultivando y se tiene un repertorio adecuado, pueden ser carreras muy longevas, como lo ha sido la del maestro Jesús, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Así es. Y bueno, vamos ahora ya, estamos a punto de despedirnos con el último tuit a propósito de la pregunta que hicimos amablemente para invitarlos a interactuar con nosotros a través de la transmisión del día de hoy. Este es de María Isabel Núñez Pera, dice Canal 22, Noticias 22. Fantomas, Calimán, Memín Pinguín, el Fantas. Ese sí no lo identifico, el Fantas. Pero bueno. Haber sido el autocorrector seguramente. Muchísimas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros y seguiremos muy al pendiente de sus respuestas a quienes nos ven a las 9 en el 22.2, a los que nos ven en la transmisión a la medianoche. Gracias por acompañarnos y nos vamos con música celebrando quizá uno de los más grandes pianistas de todos los tiempos. Así es. Con estas imágenes y estos sonidos nos despedimos y nos vemos aquí el día de mañana. Arthur Rubinstein.